Es sorprendente el efecto de comprensión de la realidad que podemos tener si nos atrevemos a visualizar el acontecimiento de la Torre de Babel como perteneciente al sexto día de la creación. Es decir, este acaecimiento, visto en esa perspectiva, tiene una enorme vigencia en la actualidad. Esta creación en desarrollo e inconclusa ya no solo nos muestra que hoy somos Adán y Eva, sino que, además, nos revela a una humanidad con la irreverente intención de construir un paraíso terrenal propio sin Dios, habiéndole cerrado totalmente los oídos a sus palabras. El relato del acontecimiento de la Torre de Babel, en el capítulo 11 del Génesis, está inserto en el Pentateuco, entre la repoblación de la tierra por los descendientes de Noé y la señalización de la ascendencia de Abraham. En el texto se indica que en toda la tierra se hablaba una sola lengua y que los seres humanos usaban las mismas palabras. Posteriormente narra que, luego de establecerse la humanidad, en determinado lugar, se propuso, al edificar una ciudad, construir una torre cuya cúspide alcanzara los cielos. A continuación, el texto revela que los descendientes de Noé tenían como propósito no ser dispersados sobre la faz de la tierra, pero luego dice que Dios los confundió, haciéndolos hablar diferentes lenguas y dispersándolos, para que cesaran con la edificación. Grandes estudiosos han buscado vestigios de la Torre de Babel entre el Éufrates y el Tigris, sin considerar que esa edificación está en construcción hoy y todos los días, cuando los propósitos humanos se alejan del acto de la creación y solo se centran en las cosas de este mundo. La centralidad humana es malinterpretada. El ser humano es la única criatura que es simultáneamente objeto y sujeto de la creación. Esta es la razón de su centralidad. Entender que podemos colocarnos en el centro, subyugando a otros seres humanos, es un error muy grave. Liderar emprendimientos que conduzcan a multitudes hacia propósitos vacíos y superfluos, alejándolos del verdadero sentido de sus vidas, es transferir la propia confusión y errores, cuestión a la que no tenemos derecho. Asimismo, disfrazar de religiosidad propósitos políticos o económicos, guiando con ello a muchedumbres engañadas, es una amoralidad de enorme gravedad. Interpretar la intervención de Dios como un acto que impide la libre determinación de la criatura humana en diferentes torres de Babel también constituye un profundo error. Es el ser humano quien, al abandonar su libre vocación, cae en los intereses de su propio egoísmo. Luego, es ese individualismo el que lo conduce directamente a su aislamiento. El texto nos hace ver que la humanidad, al querer alcanzar un cielo por sí, pretende divinizarse por un camino diferente al de la invitación de Dios, no dándose cuenta que la divinización solo se la construye con la intervención de Dios. No es algo que podamos hacer solos. Como hemos observado, la pretensión de construir un paraíso humano, por simple egoísmo, implica la administración de recursos escasos, cuestión ampliamente naturalizada en la aceptación de tal concepto como definición de la ciencia económica. Esa escasez es causa de disputas. Asimismo, de estas resulta la existencia de ganadores y perdedores. Posteriormente, de la insatisfacción de ambos se activa un círculo vicioso de violencia y, como consecuencia general, se produce un alejamiento mayor y progresivo de todos respecto del paraíso verdadero. Paraíso que consiste en escuchar a Dios. Pretender alcanzar ese lugar soñado por propios medios, sin escuchar a la conciencia, nos conduce hacia diferentes formas de medición del éxito, que resultan destructivas y dañosas. De este modo, la humanidad termina provocando un efecto contrario en la construcción del paraíso y, posiblemente, con dicho comportamiento, se niega el acceso al árbol de la vida. Para esta Torre de Babel, que es la construcción de un paraíso propio y egoísta, los seres humanos silenciamos la conciencia habiéndole tapado la boca a Dios. Existen distintas formas de justificarnos respecto de lo que está bien y lo que está mal. Algunos transferimos la decisión moral a un tercero al que, por cargo, experiencia o reputación,
le otorgamos una mayor jerarquía ética. Otros pensamos que se puede hacer todo lo que permita la ley civil, aunque sea contrario a la moral. Otros consideramos que se puede hacer todo lo que sugieran abogados y contadores si nos colocan bajo el amparo de un paraguas legal circunstancial. Otros buscamos el favor de la ley de otro país para poder hacer afuera lo que en el nuestro es ilegal. Otros pensamos que se puede hacer todo aquello que se logra ocultar a la justicia. Otros, los más poderosos, pensamos que se puede hacer todo cuando el poder es suficientemente grande como para que nadie se anime a cuestionarnos. Otros, los más endiosados, no tenemos límites para hacer, porque ya no nos importa nada. Lógicamente, estas racionalizaciones no agotan los comportamientos informes y de criterio pobre, en quienes hemos silenciado nuestra conciencia o la hemos visto silenciarse en otros. Solamente ilustran un comportamiento humano. Demorados en el sexto día, o, peor aún, detenidos en la creación, es el acontecimiento de la Torre de Babel, no en proximidades de Babilonia, sino en nuestra realidad actual. Cada vez que abandonamos nuestra esencia y función de hijos de Dios, de objetos y sujetos de la creación, actuando con soberbia, reemplazando nuestro divino propósito por el interés individual y egoísta, nos conducimos hacia el aislamiento que el texto de la Torre de Babel nos anuncia.